Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 14, dice la palabra del Señor. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, y evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, algunos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso les da el arrepentimiento, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Bendito sea el Señor. Ahora sí, comienzo mi sermón diciendo, hoy voy a hablar de una manera especial a aquellos que son obreros, aquellos que están llamados a ser obreros o siervos del Señor, o aquellos que están llamados a ser esclavos del Señor. Tal vez algunos de ustedes pensarían, bueno, el pastor no me va a hablar a mí, porque yo no estoy llamado a ser pastor, yo no estoy llamado a ser diácono, entonces puedo poner mi mente en modo descanso y irme a algún otro lugar a pensar en otras cosas. Así que, hermanos, efectivamente voy a hablarle a los siervos del Señor, voy a hablarle a los obreros, a los que han sido llamados como obreros, a los que han sido llamados como esclavos, pero al mismo tiempo voy a decirles que todos nosotros somos llamados a esto. Todos nosotros somos llamados a esto. Al ser salvados del lazo del diablo, como dice Pablo, nosotros somos traídos a la vida eterna con Cristo, lo cual debe llevarnos también a desear ser obreros fieles. Mi deseo, hermanos, entonces, cuando estamos predicando este segundo capítulo de la segunda carta a Timoteo, y al terminarlo, es que nosotros podamos reconocer que tenemos un llamado o una comisión. Y eso es que hemos sido comisionados a ser obreros y siervos fieles del único y verdadero evangelio de Cristo. Nuevamente, hermanos, hemos sido comisionados a ser obreros y siervos fieles del único y verdadero evangelio de Cristo. Así que quiero abordar este texto y quiero dar tres razones o tres características que da Pablo sobre los obreros fieles. Son tres características de los obreros fieles que también vienen a ser tres razones para ser obreros fieles, y también al mismo tiempo vienen a ser maneras en que identificamos de manera particular a los obreros fieles o a los pastores fieles del Señor. Así que este sermón tiene 3 puntos, pero al mismo tiempo tiene 3 propósitos diferentes. Razones para ser obreros fieles, características y guía para identificarlos. En primer lugar, la primera característica, verso 14 al 19, es que estos obreros fieles pueden escapar de la falsa enseñanza al usar bien la palabra de verdad. La segunda característica es que trabajan en comunidad para ser útiles al Señor, verso 20 al 23. Y la tercera característica es que enseñan pacientemente buscando la salvación de todos los hombres.
En primer lugar, entonces, la primera característica de aquel que ha sido comisionado o llamado a ser obrero y esclavo, siervo fiel del Señor, es que podemos entonces escapar de la falsa enseñanza al usar bien la palabra de verdad. Verso 14, recuérdales esto, dice Pablo a Timoteo, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios. Es interesante que durante este capítulo y en general en la carta Pablo repite varias veces, cuando le da los encargos a Timoteo, los llamados, le repite varias veces que él da este llamado delante de la presencia del Señor. Dice que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión o que corta, dice en otra versión, con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello, que el Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de iniquidad aquel que menciona el nombre del Señor. Pablo entonces da más instrucciones a Timoteo para su propia vida. Él le ha venido hablando, esta carta me gusta mucho porque Pablo usa muchas ilustraciones, muchas imágenes para que Timoteo y los que leamos la carta después podamos comprender. Él ha hablado a Timoteo de ser un soldado enfocado en su labor, de ser un atleta que corre de acuerdo a las reglas y también ser un obrero o un labrador que se esfuerce, y que Pablo también le instruye a Timoteo entonces a que él comisione a otros hombres. Es decir, hermano, la labor del ministerio pastoral, la labor del servicio al Señor no es algo exclusivamente de una élite donde uno de cada 50,000 hombres se levanta para entonces llegar a ser pastor. Este es un llamado que el Señor da para que en un sentido todos como cristianos sirvamos al Señor, pero los varones que hayan sido llamados al ministerio puedan prepararse y puedan ser esforzados para tener una vida agradable a Dios. Ahora, Pablo comienza a hablarle que debe recordarle a estos hombres que se aparten y que no discutan sobre palabras. El término que se usa ahí podríamos entender como si fuera una guerra de palabras. Estas discusiones vienen a ser como una guerra de palabras. Ahora, Pablo no está diciendo que no es necesario contender por la verdad. Pablo no está diciendo que no es necesario hacer apologética de la fe. Él no está diciendo que debemos dejar de lado defender la fe en un mundo pagano. Pero lo que quiere enseñar Pablo a Timoteo es que estos hombres a los que Timoteo está formando, y en general todos los cristianos, debemos escoger bien nuestras batallas. No sé, yo alguna vez tal vez había dicho esto, y es que los cristianos debemos escoger bien nuestras batallas. Hay discusiones que, como Pablo dice, para nada aprovechan. Ojo, aún discusiones que aparentemente son relacionadas al Evangelio o a la palabra del Señor. El pastor Pérez Millos dice sobre esto: la verdadera inutilidad es la carencia de poder para edificar. Ni es una enseñanza que toca la vida del creyente, ni es elemento para dar una mayor capacidad y conocimiento acerca de la palabra. Cierro mi cita. Es decir, hay discusiones que, aunque se relacionan con las cosas de fe, no aprovechan para nada. Usted termina la discusión y usted antes, tal vez durante la discusión, terminó pecando, tratando mal al otro, ¿no? O pensando mal acerca de la otra persona, porque son discusiones que son inoficiosas. Hermanos, hay discusiones que llevan a esclarecer la verdad de Dios, pero esto se da cuando se da entre hombres que son temerosos del Señor y cuando son hombres que desean conocer la verdad. Pero aquel hombre, hay hombres que no quieren ser enseñados. No sé si usted ha conocido este tipo de personas. Hay hombres que no quieren ser enseñados y dicen: mira, ¿sabes qué? Hablemos, quiero enseñarte algo, ¿no? Y uno dice: no, pero pues yo también he podido leer la Escritura, podemos hablar acerca de esto. No, muéstrame tu título del seminario, muéstrame qué tanto griego sabes. Entonces hay hombres que no quieren ser enseñados y que aún siendo confrontados con la palabra no cambian de opinión.
Discusión inoficiosa, por ejemplo, las que generalmente se dan en un ambiente, digamos, en un ambiente donde, por ejemplo, usted va pasando y están los testigos de Jehová, ¿cierto?, con sus atalayas, y ustedes se enfrascan en una discusión con 4 de ellos. Y usted dice, voy a blandir mi espada, ¿no? Y voy a sacar Juan capítulo 1, versículo 1, y voy a preguntar cuál es la versión de la Biblia que ellos usan, y voy a ir al griego, y voy a tratar de hablar de la Septuaginta, y usted se enfrenta como todo un paladín de la fe. Hermanos, son discusiones inoficiosas, porque estas personas que no son hermanos en la fe están seducidos por una mentira. Ahora, si usted tiene tanta carga por evangelizarlos, entonces busque hacer amistad con alguno de ellos y predíquele el evangelio, siempre y cuando usted realmente tenga esa convicción de hacerlo, no para ganar una batalla, sino para que estas personas conozcan la verdad del Señor. Así que hay doctrinas sobre las cuales no es provechoso discutir, o incluso hay doctrinas que ni siquiera deberíamos poner en duda. Discusiones que buscan, por ejemplo, hacer racional o entendible las doctrinas que son misteriosas en la Biblia. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Para nosotros es clara, porque la Biblia lo muestra claramente, es decir, Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Qué sucede en la mitad de la Trinidad? ¿Cómo funciona cada elemento de la Trinidad? ¿Cómo hacerlo razonable? ¿Qué ejemplo de este mundo podemos usar? ¿El huevo o entonces el ejemplo del hielo o el ejemplo? Bueno, todos esos ejemplos terminarán en herejías al final. Entonces, usted tratar de entender y discutir y racionalizar la Trinidad es una discusión inoficiosa. ¿Por qué? Podemos llegar a decir, afirmamos la Trinidad. Pero entrar en las entrañas de algunas doctrinas que son misterio no es algo que para nosotros, no es algo a lo que se nos llame o hablar de la doble naturaleza de Cristo. Cualquier discusión acerca de eso debe ser rechazada. O tener una discusión acerca de asuntos de fe donde el punto de partida no sea la Biblia. Yo recuerdo hace unos años, yo tengo un amigo que estudió conmigo en el colegio y él se hizo sacerdote católico romano y había terminado su maestría en la Universidad Javeriana y quería empezar un doctorado y había puesto en Facebook cuál era la tesis que iba a defender y era una tesis acerca de la imagen de Dios en los infantes y bueno, empezamos a tener una discusión ahí por Facebook. Yo era un hombre que todavía estaba bajo las pasiones juveniles hace 10 años, como dice Pablo, ¿no? Entonces empecé a hablar con él y en un punto me dijo, pero es que eso lo escribió Pablo, o eso lo escribió. Yo dije, un momento, ¿no es para usted la Biblia la palabra de Dios? Sí, pero la crítica a texto, yo, no, hermano, no tengo nada más de qué hablar, no tenemos nada más de qué discutir. Entonces hay discusiones que deben ser rechazadas, debemos presentar en esos casos que las doctrinas fluyen de la palabra, pero nuestra parte no es explicar racionalmente cosas que son misteriosas. Ese rol lo hace el Espíritu. Dar la convicción es algo que solamente da el Espíritu del Señor. Pero Pablo sigue hablando y dice, ten cuidado con estas discusiones de palabras porque no aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Más bien, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El punto de este asunto, el centro, ¿cuál es? El obrero debe presentarse ante Dios aprobado. Debe ser alguien que pueda presentarse delante de Dios sin avergonzarse, irreprensible en lo referente al manejo de la palabra de Dios, tanto en la enseñanza como en la vida. Es importante manejar con precisión la palabra de verdad, y esto sí es especialmente aquellos que enseñan la Biblia, pero todo cristiano debe saberlo. ¿Por qué? Porque tal vez efectivamente usted no se ha llamado a ser maestro, no se ha llamado a ser pastor, pero usted sí es llamado a ser cristiano y es llamado a discernir si la iglesia se conduce o no de acuerdo a la palabra del Señor. Y una de las cosas que hacemos es discernir si el pastor o el que está enseñando es alguien que está enseñando conforme a la palabra del Señor. Ahora, hay errores comunes al enseñar que cometen hombres que no manejan con precisión la palabra de verdad. Por ejemplo, olvidar el contexto de cada texto, ¿no? Los hombres entonces quieren decir algo y agarran un versículo que parece que habla de eso, pero olvidan todo el resto de lo que habla el capítulo o el libro de donde se encuentra ese texto. Por ejemplo, hombres que quieren enseñar sobre finanzas, ¿no?
Llegó el fin de año, este año ha habido crisis financiera, las finanzas de la iglesia se han bajado. Yo voy a traer un mensaje poderoso para que el 2024 sea el año de la restitución, ¿no? Y entonces traigo el evangelio donde se habla del buen sembrador, ¿no? El sembrador que salió a sembrar y la buena semilla, ¿no? Y entonces, hermano, y este año comenzaremos y la palabra dice que la semilla puede dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y la gente dice, wow, gloria a Dios, o sea que si yo doy 100 y me dan 30 veces más, pues multiplico y hago la cuenta y digo, wow, entonces hago regla de 3, si necesito 100 millones, entonces voy a dar tanto. Pero el asunto es que el contexto de esa parábola, el Señor Jesús habla y explica que no está hablando sobre finanzas, sino sobre la predicación, sobre enseñar la palabra del Señor. Entonces, si olvidamos el contexto, terminamos enseñando algo diferente a lo que el autor quiso decir. Otro error común es ponernos lentes, ya sea teológicos o culturales, cuando venimos a la palabra del Señor. Es decir, cuando todas mis enseñanzas están filtradas por algunas cosas que yo quiero ver en todos lados, ¿no? Entonces, si yo tengo una doctrina que está demasiado enfocada en las cosas, digamos, en los asuntos místicos, entonces yo voy a traer una enseñanza que todo el tiempo me hable de ese tipo de cosas. Pero puedo también tener unos lentes teológicos donde yo vea, por ejemplo, las doctrinas de la gracia en todos lados, ¿no? Entonces estoy hablando de un texto y entonces traigo, no, porque es que sola gracia, ¿no? Y entonces empiezo a hablar de ahí y empiezo a enseñar teología olvidándome del contenido del texto que estoy enseñando. Ahora, sí hay textos que efectivamente enseñan doctrina, pero tenemos que preguntarnos si el propósito del autor fue establecer una doctrina o simplemente presentarla y mostrar implicaciones. Pero también podemos ponernos unos lentes de la cultura de hoy, ¿no? Entonces veo un pasaje que habla del matrimonio, hombre y mujer, y entonces yo no quiero ofender a nadie y quiero que la cultura me lea la Biblia, y entonces trato de darle vueltas al texto y termino en errores lamentables defendiendo cosas que el Señor aborrece y juzga. Entonces tenemos que evitar también, el buen obrero evita también ponerse cualquiera de esos lentes que lo desvíen. Pero también está el moralismo, ¿no? Entonces el moralismo dice, mire, haga esto, haga lo otro y haga aquello. Y el cristianismo se convierte solamente como una serie de reglas que debo cumplir. Pero hermanos, si quitamos el evangelio de los deberes cristianos, si entendemos, si queremos tratar de entender la ley sin entender el evangelio, vamos a caer en un error. Porque el cristianismo no se trata de hacer o no hacer, se trata de ser, se trata del Señor rescatándonos, haciéndonos sus hijos y llevándonos a vivir como hijos. Es decir, que nuestra obediencia está permeada y solo puede entenderse a la luz del evangelio. No se trata de un asunto meramente moral, porque la gente puede pensar que puede entonces ganarse la salvación, ¿no? Eso es fácil. Mire, vengo a la iglesia todos los domingos, reservo de 9 a 1, ¿no? Saco el 10% o lo que sea que enseñen en la iglesia para el Señor. Fumo, bueno, voy a dejar de fumar, entonces me voy a comprar unos parches o ya voy a ser salvo. No. Es más que eso, y al mismo tiempo no es solamente eso. Entonces están esos 3 errores comunes. Ahora, ¿por qué es importante manejar también con precisión la palabra de verdad? Para cumplir el propósito de la enseñanza de la palabra de Dios, que es mostrar a Dios como se ha revelado, mostrar lo hermoso del plan de Dios y la grandeza de Cristo. Acuérdate de Jesús, resucitado de los muertos, descendiente de David. Hermanos, toda la Biblia se entiende o está centrada alrededor de la persona y la obra del Señor. Pero también otro propósito de usar bien la palabra de verdad es llevar a los que nos escuchan a los pies de Cristo. Tenemos que predicar como los que desean que los hombres sean salvos. Dar avance a la gran comisión, animar a otros a que sirvan al Señor. Alguna vez alguien me decía, una persona que asistía acá y se fue de la iglesia, no, pastor, pero es que usted siempre predica como si quisiera que toda la gente entregara su vida al evangelio. Pues claro, yo voy a predicar como queriendo que todos puedan decir, yo voy a ser esclavo de Cristo, voy a entregar mi vida, voy a ir a las misiones. Ese va a ser mi deseo, claro.
Ahora, no todos van a ser misioneros en la misma manera, pero todos al mismo tiempo estamos sirviendo donde estemos. Y yo voy a querer, y todo siervo fiel va a querer, que todos los hombres deseen apasionadamente servir al Señor. Si Dios es delante de quien enseñamos, es Dios delante de quien seremos avergonzados. ¿Qué tal yo estuviera acá y yo hubiera leído el material, por ejemplo, que hace nuestro maestro de niños? Dice, mire, como dice el material que usamos con nuestros niños, ¿no? Y empiezo a hablar unas cosas extrañas y locas y totalmente salidas de lo que ellos escribieron. Probablemente muchos de ellos van a empezar a mirarme de esta manera, ¿no? Y tal vez Juanito se ponga en pie y va a salir del culto y después me va a... Bueno, no sé. Porque quedaría yo en vergüenza frente a lo que ellos hicieron. Ahora, lo que estoy predicando no es la palabra de un hombre, predicamos la palabra de Dios y es delante de Él, delante de quien nosotros vamos a dar fruto, ¿no? Tenemos que presentarnos como obreros que sean aprobados. Imagínese usted que usted es un zapatero y como zapatero lo contrata Nike y lo ponen en un lugar especial en la planta de ensamblaje de los zapatos o donde terminan el producto al final. Y le dicen, mire, vamos a hacer la nueva línea de los Jordan. Vamos, y usted está en esa planta trabajando. Ah, bueno, está bien, esa es la manera de trabajar. Pero si le avisan, mire, mañana estará en Colombia presidente de Nike y vendrá con Michael Jordan a revisar la línea de ensamblaje de los zapatos. ¿Qué pensaría usted si está ahí haciendo su trabajo? Usted tiene ahí el pegante o tiene las cosas que tenga que usar. Bueno, ahora casi todo es automatizado, ¿no? Pero usted está ahí. Usted no quiere regar nada. Usted no quiere tumbar nada. Usted no quiere hacer nada mal porque están sus jefes viéndolo. Ahora nosotros cuando predicamos la palabra del Señor no estamos frente a hombres importantes, aunque en nuestra audiencia pueden haber hombres prominentes. Estamos delante del Creador de los cielos y de la tierra. Doug Schaefer, hablando sobre la preparación de la predicación, dice lo siguiente: dele un capítulo, hablando del predicador, dele un capítulo y ordénele que camine alrededor de él, que acampe en él, que cene con él y finalmente venga a hablarlo hacia adelante y hacia atrás, hasta que todo lo que diga el predicador al respecto suene con la verdad de la eternidad. Y cuando sea quemado por la palabra llameante, cuando finalmente sea consumido por la gracia ardiente que arde a través de él, y cuando tenga el privilegio de traducir la verdad de Dios al hombre, finalmente transferida de la tierra al cielo, entonces llévelo suavemente y toque una trompeta apagada y acuéstelo suavemente. Coloque entonces una espada de 2 filos en su ataúd. La labor del predicador, la labor del que está entregada a la enseñanza es trazar bien la palabra de verdad. Y el término que se usa acá es un término parecido a lo que usaban los cortadores de tela de la época. No sé si usted alguna vez ha ido a comprar telas con una tía o con su mamá o con su abuelita, ¿no? Esa gente que vende las telas hace un pequeño corte, ¿no? Y después, ¡fra! Y eso queda recto. Pero si yo lo voy a hacer, hermano, no va a quedar así. Porque yo no sé trazar bien ese corte. Como cristianos estamos llamados a entender bien la palabra del Señor, a trazarla con rectitud. Ahora, aquel que pertenece a Dios entenderá que lo más importante en su vida será ser aprobado por Dios. Esto es un recordatorio para quienes enseñan la palabra de Dios, pero también para todo cristiano, hermano. ¿Usted es consciente de que estará delante de Dios y que vive delante de Dios todos los días? ¿A quién usted quiere agradar? Cuando usted hace algo, ¿a quién quiere agradarle? Hay personas que hacen todo es para agradarle al cónyuge o a la novia, o hacen todo es para agradarle a sus jefes, o hacen todo para agradarle a todo el mundo, aún a la gente que no conoce. Entonces mis redes sociales van a ser impresionantes porque tengo que agradarle aún a la gente que no me conoce, ¿no? Estamos en un tiempo difícil porque los hombres quieren agradarle a todo el mundo, pero no quieren agradarle a Dios. ¿A quién quiere usted agradarle? Si usted está acá, si usted no es cristiano, si usted hoy vino porque dijeron hoy hay un evento especial y quiero estar acá porque mi familia hace como 3 meses me está invitando, tal vez usted se preguntará, bueno, pero pues yo quiero decirle que usted también vive delante de Dios y que si usted vive una vida separada de Él, entonces el día que usted esté delante de Él, tal vez usted sea avergonzado. ¿Es la aprobación de Dios en la manera de vivir lo que usted desea? Ahora, no es una aprobación que buscamos como para que Dios nos diga, bueno, ahora sí te voy a salvar.
Tienes que venir y tienes que estar la eternidad conmigo. No, es una aprobación que buscamos porque entendemos que el Señor ya nos salvó. ¿Cómo debería vivir yo si entiendo realmente que Cristo dio su vida por mí? Algunos tal vez entenderán esto, y los que no, los invito a que recuerden lo que voy a decir para que después pueda tener un tiempo y verla. Hay una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? Y en la película, toda la película se trata de una compañía de soldados buscando a un joven cuyos hermanos habían muerto en la guerra y él era el único que quedaba, y tenían que llevar a este muchacho vivo a su familia, a su mamá, porque era una política del gobierno. Y toda la película es esta compañía buscando a Ryan, la mayoría de la compañía muere buscando a Ryan, al final lo encuentran, y la parte final de la película uno ve a Ryan ahí, anciano, en el cementerio, delante de la compañía que fue asesinada para que él pudiera llegar con vida a su madre. Y él dice, he tratado de vivir cada día de mi vida de una manera digna, para honrar el sacrificio que ustedes hicieron. Hermanos, ningún hombre murió por nosotros, sino Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo deberíamos nosotros ahora? No podemos ir a ninguna tumba de Jesús para decir, Jesús, he vivido de una manera digna, porque la tumba está vacía. Es decir, Él murió, pero Él también resucitó. Así que estamos delante de su palabra que nos dice que la tumba está vacía, diciendo, Señor, he tratado de vivir todos mis días para ti. ¿Cómo deberíamos vivir? Ahora esta sección apunta a ese requisito de ser apto para enseñar, ¿no? Y nos presenta esa necesidad de apartarnos de palabrerías vacías y profanas. La razón que esas palabrerías conducen a la impiedad, a una vida reprobada ante el Señor. Himeneo y Fileto son nombrados por nombre propio. Pablo no dice, hay algunos que enseñan falsamente. No, él dice, mire, Himeneo y Fileto se apartaron de la verdad y están enseñando que la resurrección ya tuvo lugar. Ahora, lo que ellos estaban enseñando, ahí estaba como dando los primeros brotes de gnosticismo, ¿no? Y la filosofía de Platón, decían también que todo lo material era malo, pecaminoso. Todo lo material, el cuerpo físico, el mundo, era malo. Es decir, ellos decían, sí, claro, el cristianismo, claro. Y cuando Cristo nos salva hay una resurrección espiritual. Y ya sucedió. Es decir, si usted cree en el Señor, ya fue resucitado. Ahora, eso contiene en un sentido algo de verdad. Cuando somos unidos a Cristo, nuestro espíritu y nuestra alma es resucitada en Él, es decir, cobramos vida. Pero hay una esperanza futura de una resurrección corporal. Y estos hombres decían, no es posible que haya esa resurrección. Ya pasó, la única resurrección era la espiritual. Palabras que parecían buenas, pero en el fondo eran terribles enseñanzas, porque si se niega la resurrección futura, se niega también la resurrección de Cristo. Así que Himeneo y Fileto estaban trastornando la fe de algunos, como dice Pablo. Y estas falsas enseñanzas vienen a ser como gangrena. Vienen a ser, yo creo que todos lamentablemente hemos escuchado la frase metástasis. Y es una frase dolorosa. Y es una frase que técnicamente despoja a los hombres de esperanza de una vida larga. Cuando se habla de cáncer, dicen, mire, ese cáncer ya hizo metástasis, ya invadió. La falsa enseñanza, hermanos, es como un cáncer que hace metástasis en la iglesia. Y empieza a diseminarse y empieza a expandirse por todos los hombres. Y al final traerá necedad y traerá pecado. Tenemos que alejarnos de esas cosas. Hermano, todos nosotros queremos conocer la palabra de Dios y estamos llamados a conocerla y a estudiarla. Pero tenemos que tener cuidado con las discusiones necias. Hay hombres que solo les gusta estudiar los temas que son más difíciles de entender de la Biblia. Pastor, pero Génesis dice, habla de los Nefilim, habla de unos gigantes y empiezan a hablar y solo ven entonces canales de YouTube de eso y empiezan a hacerse unas historias, pero al mismo tiempo dejan de atender a los cultos, dejan de prestar atención a los sermones y empiezan a diseminar esas cosas por un lado y por otro. Pero pastor, mire, si David tuvo tantas mujeres, tantas concubinas, ¿por qué yo debería tener una sola esposa? Y empiezan a irse por unas cosas raras, pecaminosas, inmorales. Pablo dice, apártate de esas cosas, ¿no? Pero hay esperanza, porque el verso nos dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello,
que el Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de iniquidad el que menciona el nombre del Señor. Hermanos, el fundamento sólido permanece firme y el fundamento es que Dios sabe quiénes son de Él. Si usted está acá, su vida, la manera como usted busque al Señor va a mostrar si usted ha traído a Él. Ha sido traído a conocer a Jesucristo. Ahora, no importa qué tan grande sea la capacidad de los falsos maestros, Dios conoce a los suyos. No importa si se infiltrara el peor de los falsos maestros, el peor hereje en una iglesia. Al final los que quedarán son los que pertenecen al Señor, porque Dios conoce quiénes son suyos. Ninguna de las ovejas del Señor se apartará, porque su fe será preservada por Él mismo. Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor conoce a sus ovejas, y las ovejas lo conocen a Él. Ellas escuchan su voz y lo siguen. Él conoce a los suyos, y esa es la esperanza, porque vivimos en tiempos donde la herejía, donde las falsas enseñanzas abundan en los púlpitos de mal llamadas iglesias. Hermano, no importa qué tanto se disemine la mentira, nosotros somos hijos del Señor y Él nos sostendrá. La esperanza en tiempos difíciles entonces es que Él conoce a los suyos. Pero también todo el que es del Señor se aparta de iniquidad. Bryan Chapell dice, no hay elección separada de la santificación. Esto está escrito en el alma del cristiano. No hay manera en que usted haya sido elegido por Dios y que al mismo tiempo usted no empiece a ser santificado. Todo el que ha sido rescatado por Cristo comienza a ser transformado a la imagen de Él. A veces el proceso puede ser más difícil, a veces puede mostrarse un poco lento. Tal vez usted diga, no, pastor, pero es que mire, yo todavía lucho con esto, con la ira, con esto, con lo otro. Bueno, hermano, y cuéntame cómo eras antes. Cuéntame cómo era tu vida antes de conocer al Señor. Y dice, no, pues pastor, si usted me hubiera conocido, bueno, yo no lo conocí. Pero lo que usted me está hablando entonces es que aunque le está costando, usted puede reconocer que algo pasó en su vida y que usted ahora no es igual. La vida del cristiano debe ser así. No hay elección sin santificación. Por otro lado, si usted está acá y usted anhela lo mismo que anhelaba antes, usted hace lo mismo que hacía antes, hermano, no hay un antes y un después. Usted simplemente sigue siendo la misma persona que tal vez a veces va a una iglesia. Y mi llamado es, en ese sentido, a que usted se arrepienta y usted venga a Cristo, abrace al Salvador y pueda caminar en esa vida nueva. ¿Qué estamos buscando entonces? Estamos apartándonos de la iniquidad. Verso 20. Otra característica de los obreros fieles es que trabajan en comunidad para ser útiles al Señor. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Hermanos, los que pertenecemos al Señor debemos procurar ser obreros aprobados por Dios en lo referente al uso de la palabra y la manera como vivimos también. Pablo usa la metáfora ahora de esa casa grande. Recordemos que en 1 Timoteo él dijo, la iglesia, la cual es la casa de Dios, columna y sostén de la verdad. Y él dice, miren, en una casa grande hay vasos de oro y de plata y otros de madera de barro, y cada uno tiene un uso. Un uso, algunos, es honroso y otro uso es deshonroso. Ahora, en las casas antiguas estaban estos diferentes tipos de vasos o de recipientes. Los de barro y algunos de madera eran usados, por ejemplo, a manera de letrina. Es decir, no era un uso honroso. Y los de oro, los de plata eran sacados cuando venían visitas, cuando habían personas importantes, especiales, y eran usados de esa manera. Ahora, Pablo usa la misma figura en 2 Corintios, lo que hablamos hoy. Y lo que él trata de decir entonces es, cuando habla de que el evangelio está en vasos de barro, no es que el evangelio tenga poco valor, todo lo contrario, lo que dice es que Dios es capaz de usar hombres que éramos vasos de barro antes, que no teníamos un uso digno, sino que teníamos un uso vil según el mundo, para poner en estos vasos el tesoro del evangelio. Es decir, Él es tan poderoso que cambia a un hombre que
que tenía un uso vil en su vida, hacerlo un hombre que honre al Señor. Podemos entender esa existencia de los tipos de vasos de dos formas que están relacionadas. Primero, los vasos de honra, verdaderos creyentes. Y los vasos de deshonra, los que dicen que lo son, pero no lo son. Los que dicen, yo soy cristiano. Sí, yo leo mi Biblia, es más, la he leído toda, ¿no? Pero que su vida y su manera de tratar a las personas, la manera de vivir, no refleja el Evangelio por ningún lado. Eso es un vaso de deshonra. Dice que lo es, pareciera que está en la casa, pero al mismo tiempo no pertenece al Señor. Y los vasos de honra, aquellos que son de Él. Otra manera de explicarlo, de verlo, es que los vasos de honra en el contexto que Pablo habla son los maestros que trazan bien la palabra de verdad. Y los vasos de deshonra son hombres como Himeneo y Fileto que trastornan la fe de algunos. ¿Qué tipo de vaso quiere usted ser? ¿Qué tipo de vaso quiere ser usted en medio de nuestra iglesia? Miembros, hermanos que pertenecen a esta iglesia local. ¿Qué tipo de vaso usted está haciendo hoy? El obrero que se limpia de estas cosas, es decir, de la falsa enseñanza, de las vanas discusiones, será un vaso de honra. Hermanos, todos queremos ser un vaso de honra. Si usted pertenece a Cristo, usted debe desear ser un vaso de honra para el Señor. Las buenas obras entonces no son el resultado del esfuerzo personal cristiano, sino del estilo de vida del que fue salvo. Entonces queremos ser de honra no para que Dios nos acepte, sino porque Dios nos aceptó. No para ser salvados, sino porque Dios me salvó. Es diferente la lógica entonces allí. Ahora, quiero darle un medidor que usa un comentarista acerca de las decisiones o de las cosas para ver si usted está haciendo las cosas como si fuera un vaso de honra o no. Una buena forma de entender lo que es correcto, dice él, lo que es correcto o no en la vida cristiana es preguntarse si se puede dar gracias a Dios por todo lo que se está haciendo, si aquello está glorificando a Dios. Es decir, usted quiere tomar una decisión y usted quiere ser un vaso de honra para el Señor, piense, mientras estoy haciendo esto que quiero decidir, ¿puedo darle gracias a Dios? Mientras llevo a cabo esto que quiero decir, ¿puedo agradecerle? Y puedo decir, Señor, esto me lo estás dando tú. Interesante, ¿no? Porque a veces pensamos en todos los factores para tomar decisiones, menos en Dios. No, pero es que voy a tener esto, voy a tener lo otro, voy a tener estabilidad, el país está difícil, la situación y y tomo decisiones que al final, pues, no honran al Señor, ¿no? El hombre que quiere prepararse para ser útil para el Señor debe conocer la palabra, escapar de vanas discusiones, pero también escapar de las pasiones juveniles. Ahora, ¿cuáles son las pasiones juveniles del tiempo de Timoteo? La palabra que usa Pablo para referirse a esto puede ser usada para hablar de temas de lujuria o de pasiones juveniles, hablando de asuntos sexuales. Y es la primera impresión que tal vez uno tiene cuando lo lee, pero el contexto nos permite entender también que esas pasiones juveniles se refieren a las falsas enseñanzas, a las vanas discusiones. Entonces una pasión juvenil es, yo voy a contender con todos los que pueda acerca del Evangelio, porque yo voy a defender la verdadera doctrina de Cristo, ¿no? Algunos dicen que cuando uno llega a una doctrina reformada, el primer estado es el estado el estado de la celda, ¿no? Que usted debería ser puesto en una celda, porque usted abraza las doctrinas reformadas y usted se vuelve como un hombre salvaje, ¿no? Y quiere pelear con todos los creyentes y decir que usted es mejor y, mejor dicho, hay pastores que nunca salen de ese estado, ¿no? Y siguen ahí, ¿no? Y siguen ahí, yo sí soy el verdadero cristiano. Hermanos, tenemos hermanos verdaderos que creen diferente a nosotros en algunas cosas secundarias y son hermanos verdaderos. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? Tal vez en ese tiempo también habían algunos que querían mostrar erudición, que querían mostrar que eran mejores que otros. Pero ¿cuáles son las pasiones juveniles hoy? Efectivamente, la avaricia, el amor al dinero, el amor a que nos respeten, a que nos vean, a brillar. Es mi momento, ¿no? Todos tienen que verme, todos deberían ser mis seguidores. ¿Por qué no me está siguiendo? ¿No? Se le está yendo, mire, si yo pongo unas fotos tan impresionantes, usted debería ser mi seguidor, ¿no? La avaricia, el amor al dinero, el sexo, el amor al poder, al reconocimiento. En los cristianos, un falso celo por la doctrina,
Quiero ser el cristiano más puro, pero al mismo tiempo no soy parte de mi iglesia local, no vivo como creyente. Hermanos, hay cosas de las que simplemente debemos escapar. Las pasiones juveniles son una de esas. No se nos llama a ver qué tanto nos podemos acercar a la tentación, a ver si caemos o no. ¿Se ha visto esa gente que dice, pastor, pero mire, esta es la línea de ser cristiano o no ser cristiano? ¿Qué tanto me puedo acercar? No, hermano, si usted está pensando así, realmente yo creo que usted ni siquiera está a ese lado, ¿no? Estos días que tuve la oportunidad con algunos hermanos pastores de estar en un asado, hicimos un asado de pastores, un retiro, tuvimos tiempo de comunión, los pastores somos seres humanos, nos gusta también divertirnos y tener estos espacios. El pastor Nicolás, que es un experto en los asados, me enseñó un poco de cómo son los asados argentinos y todo eso, ¿no? Y él estaba midiendo la brasa y decía que él tenía que poner la mano y estar suficientemente caliente para que la mano aguantara 10 segundos. Ese era el punto para poner entonces una punta de anca y que se cocinara por 2 o 3 horas. Hermano, nosotros no estamos llamados en algunas áreas de nuestra vida a poner nuestra mano a ver qué tanto aguantamos. ¿Será que si le escribo 4 mensajes a esta mujer, de pronto yo aguanto? ¿Sí? Si le pido una foto a ver qué está haciendo, yo aguanto, ¿no? Y ponemos ahí la mano como queriendo esperar a ver cuánto. No, huye de las pasiones juveniles. Escapa. Hermano, un buen cristiano es un cristiano que también sabe correr. Que sabe correr, ¿no? Interesante, ¿no? Porque a veces nos ponemos ahí. Uy, 15 segundos y no me he quemado todavía. Ya perdió la sensibilidad. Ya se apartó del Señor, ya no está, ¿no? Tenemos que huir de las pasiones juveniles. Hermanos, todo aquel que escapa de las pasiones juveniles al mismo tiempo persigue lo que agrada al Señor. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan el nombre del Señor. Mis hermanos, escapar de las pasiones juveniles significa perseguir aquello que agrada al Señor. Es imposible hacer una cosa y no hacer la otra. Usted no puede decir, yo estoy en terreno neutro. Ya me alejé de todo lo que era tentación para mi pastor. Bueno, ¿y cómo está la comunión con los hermanos? ¿Y cómo está su persecución de la fe, la persecución del amor, la persecución de la justicia? No, pastor, pero no, tampoco nos pongamos así, ¿no? ¿Qué perseguimos? La justicia, consecuencia de haber venido a Cristo. Perseguimos en el amor. No hay vida cristiana sin amor. A Dios, amor al Señor, amor al prójimo. Perseguimos la paz. Paz en nuestra relación con el Señor, lo que hemos recibido en Cristo, pero paz con los hombres. Buscamos ser pacificadores y esto es difícil, hermano, en un mundo que es completamente conflictivo. Buscar la paz es difícil. Timoteo debe entonces rodearse bien, caminar con hombres que deseen ser instrumentos útiles para el Señor. Hermanos, la santificación y la preparación para ser útil para el Señor no es una labor que se hace de manera individual. Pablo le presenta a Timoteo como una obra que el Señor hace en comunión con otros, con aquellos que invocan el nombre del Señor. Invocan, es decir, adoran, buscan, testifican. ¿Quiénes son sus mejores amigos? ¿Quién es la gente más cercana a usted? Pastor, un amiguito ahí de la vieja escuela que, bueno, ¿y él es creyente? Lleva divorcios y ahí se la pasa en esto. No, hermano. La gente más cercana, los más cercanos a su corazón, los más cercanos a su vida, los que lo conocen y le pueden dar un consejo, deben ser hombres que amen al Señor, que invoquen al Señor. Pero a veces, no, es que lo estoy evangelizando. Bueno, está bien, listo. ¿Quién a quién? ¿No? Uno de los efectos del evangelio es que amamos estar con los que aman a nuestro Señor. Lo amamos a Él y amamos a los suyos. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el viejo adagio, ¿no? Bueno, ¿con quién anda usted? ¿Cómo se está rodeando de personas que aman al Señor? Y eso es lo bonito del Día del Señor, que estamos acá los que invocan. Usted tiene acá un catálogo de posibles hermanos para caminar en la fe cerca a usted, ¿no? Ahora, si usted es casado, los hombres son los candidatos, ¿no? Para caminar cerca a usted. Y la mujer candidata que ya usted escogió es su esposa, ¿no? Debemos estar con los que invocan el nombre. Podemos rodearnos mal, hermanos, de manera que caigamos en razonamientos pecaminosos.
deberíamos disfrutar de la comunión con los hermanos, ¿no? Esa comunión te protege de razonamientos pecaminosos, debería. O puedes tener una mala comunión aún con cristianos que te lleva a la murmuración y al chisme, a pecados respetables. Pero nadie se va a enterar. Pastores, un almuercito después de culto, vamos a pasear todos los hermanos y a mirar qué pensamos de cada uno, pero nadie se va a enterar. No, hermano, puede haber comunión nociva. Y nosotros como iglesia sabemos los efectos de eso también. Que el Señor nos ayude. Finalmente, la tercera característica de los hombres es que enseñan pacientemente buscando la salvación de todos los hombres. El obrero que usa bien la palabra de verdad es guardado de las falsas enseñanzas. Se prepara para ser útil al Señor, pero también busca enseñar con ternura a los que están bajo el lazo del diablo. Hermanos, Satanás es el padre de mentira. Él quiere engañar a todos los hombres para que crean mentiras acerca de quiénes son ellos, acerca de quién es Dios. Nosotros creemos firmemente que el fin principal del hombre es conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. El diablo te va a decir todo lo contrario. El fin principal de tu vida es disfrutar de ti mismo y de todos los deleites que te satisfagan para siempre. ¿Sí? No. La mentira de Satanás nos aparta del propósito verdadero de nuestras vidas. Ahora, vamos a conocer hombres que rechacen la verdad, que sean presos del diablo, y esto se lo digo a todos. Si usted si usted trabaja, si usted está en el colegio, si está en la universidad, usted de seguro conoce hombres que aborrecen el Evangelio de Cristo. Personas que aborrecen la fe cristiana. ¿Qué vamos a hacer? Es que yo ya... Y saqué este verso y saqué el otro. Pastor, hay un verso que dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. No, sí, yo sé. Pero tenemos que enseñar de manera paciente. Eso no quiere decir que aprobemos los pecados de los que no conocen al Señor, porque ni siquiera aprobamos los nuestros. Eso quiere decir que tenemos que buscar con paciencia y sin ser rencillosos, enseñar la verdad. El siervo del Señor debe luchar para defender la verdad de Dios con un corazón tierno, porque con un corazón tierno fue que el Señor nos trajo a nosotros. Con un corazón tierno. Es difícil, hermanos. Es difícil. Es difícil esto, muy difícil. Queremos siempre tener la razón. Nos gozamos cuando se nos da la razón, cuando somos reconocidos como el que tenía la razón. Eso nos hace a veces que enseñar se vuelva algo personal y donde quiero siempre tener la victoria ante el que está en error para ser exaltado. Pero el hombre de Dios no busca proteger su reputación, sino que Cristo sea exaltado. Hace un par de años me reuní con un viejo amigo del colegio y él, en esa época leíamos muchas cosas sobre comunismo y un montón de cosas y nos gozábamos en eso y que éramos ateos y la religión es lo peor. Bueno, yo apenas me convertí, envié mi testimonio porque eso era lo que yo sabía en ese momento y él se burló, se rió. A pesar de eso, después de un tiempo volvimos a hablar y nos sentamos hace unos 2 o 3 años. Él ya no está viviendo acá, pero oro que el Señor le permita conocer al Señor. Él me decía, mira Álvaro, usted tiene razón. Yo he probado las consecuencias de vivir sin Dios. Yo sé que es tener un hijo que no puedo ver. Yo sé que es no poder tener una relación estable por más de 2 meses. Y ahí me ha dolido, he caído en profunda aflicción. Nuevamente le prediqué el Evangelio. Pero dentro de mí no hubo un pequeño fariseo gritando, yo sabía que tarde o temprano, no. Hubo profundo dolor porque fueron años apartado del Señor. Hermanos, queremos que el Señor libere del lazo del diablo a los hombres que conozcamos. Y debemos ser pacientes para enseñar, a pesar de que se burlen, a pesar de que se rían de nosotros. El siervo no debe ser rencilloso, debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, paciente. Hoy que ordenamos un nuevo pastor, debemos recordar, debemos ser sufridos, pacientes, y a veces cuando un pastor no puede ser sufrido y paciente, seguro el otro sí, ¿no? Cuando con algunos hermanos cuesta ser sufrido y paciente, el otro va a poder hacerlo, o los otros que vengan van a poder hacerlo. Tenemos que perseverar en esto, hermanos, no ser rencillosos. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? Debemos reprender con ternura a los que se oponen.
Pablo llama a Timoteo a que defienda la verdad, pero a que lo haga con mansedumbre, con ternura. Hermanos, el Evangelio es la verdad de Dios, pero tenemos que presentarlo como cristianos. Tenemos que presentarlo con paciencia y con amor. Es por eso tan necesaria la oración. Es por eso tan necesario depender de Dios. Pero también por eso es tan necesario, sobre todo para los que estamos a tiempo completo o a medio tiempo en la iglesia, poder descansar. Porque si no descansamos también podemos empezar a sentir el ministerio, la labor como una carga pesada y empezar a afligirnos cada vez que alguien hace algo en contra del Señor y tomarlo personal. Hermanos, tenemos que perseverar en buscar no ser rencillosos y orgullosos, sino tiernos y humildes para enseñar. Y eso es difícil, hermanos. Yo he pasado por años donde me ha costado más que otros, pero siempre me ha costado. Solo que uno batalla por allá adentro, ¿no? Tal vez se imagina cosas durante las consejerías. Mentiras. Pues tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Dependemos de Él. Hermanos, la noble esperanza del noble instrumento para sus enemigos es que sean librados. No hay peor cosa de que un cristiano que desee la condenación de alguien. No debe pasar eso. Es difícil pensar que alguien sea cristiano al mismo tiempo que esté deseando que alguien arda en el infierno sin Dios. Hemos sido comisionados, hermanos, como obreros fieles y siervos fieles del único y verdadero evangelio. El asunto, y acaba una mala noticia, pero al mismo tiempo la mejor noticia de todos, es que ninguno puede hacer estas cosas. Ninguno puede ser perfectamente un vaso de honra. Ninguno puede escapar de las vanas palabrerías perfectamente. Ninguno puede ser paciente y humilde. Es un llamado difícil, pero también es un llamado imposible. ¿De dónde vendrá entonces nuestro socorro? ¿Cuál es nuestra esperanza para vivir como cristianos? Nuestra esperanza no puede estar en nosotros mismos. No podemos ser obreros que nunca se avergüenzan. Tenemos que depender del Señor. Pablo habla de esto también en la segunda carta a los Corintios. Habla un poco acerca de esto y quiero terminar con esto. Segunda de Corintios 2, hasta el 3, dice lo siguiente. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Dice la Reina Valera. ¿Quién es suficiente? Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o acaso necesitamos con algunas cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros. Verso 4, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Hermanos, nuestra esperanza para ser ministros fieles, pero la esperanza de todo cristiano para ser un cristiano, un vaso de honra, para ser un siervo fiel, no está en nosotros mismos. Nuestra competencia viene de Cristo. Nuestra esperanza debe estar en Él. Él es el verdadero obrero que no tuvo de qué avergonzarse. Él fue quien enseñó perfectamente la palabra de Dios como un obrero aprobado, no como los escribas, no como los fariseos. Él fue el obrero que cumplió fielmente la voluntad de su Padre. Pero Jesús también es el verdadero y el perfecto vaso de honra. Él fue apartado para una ocasión especial, para rescatar a pecadores. Imagínense en el reino de Dios, en la presencia del Padre, el elemento más valioso de todo el reino fue separado. La copa más valiosa fue separado, el elemento de mejor uso fue separado para venir a salvar pecadores como usted y como yo.
Jesús es el fiel siervo, el obrero del Señor. Él es verdadero, manso y humilde de corazón. Él es en quien podemos descansar en medio de la dificultad y lo imposibilitados que estamos para hacer esto. Él llevó la cruz como oveja al matadero y fue herido por nuestra justificación. Pero no solo es modelo para los maestros, no solo Él es un modelo para los pastores, sino que es también quien nos da poder para cumplir esta misión de enseñar al mundo y ser fiel a su palabra. Hermanos, ningún pastor, por más bueno que sea, hace unas semanas estábamos hablando, bueno, ¿y cuánto tiempo tarda uno en hacer un sermón? ¿No? Algunos decían, no, 5 horas, 6 horas. Al final hicimos un promedio de ir entre 7 y 12 más o menos. Pero aunque usted se pasara 20 horas haciendo un sermón, o como dice Steve Lawson, toda la vida haciendo un sermón, ni por eso usted pudiera presentarse ante Dios aprobado. Solamente a causa de Cristo a quien servimos es que podemos presentarnos delante de Él como hombres aprobados. Todos los pastores, todos los siervos del Señor pueden presentarse delante de Él como aprobados porque están unidos al príncipe de los pastores. Qué esperanza trae esto para los ministros, pero también qué esperanza para nosotros como cristianos. Cristo nos libró de la vergüenza del pecado. Cristo nos libró de lo peor que hay en nosotros para traernos vida abundante. Solo algunas aplicaciones, hermanos. Si usted está acá y usted no conoce al Señor, usted debe arrepentirse porque tal vez usted es presa o esclavo de las pasiones juveniles. Usted tiene que buscar a Cristo y su palabra. Si usted ha sido fascinado por creer cosas místicas y extrañas, todo lo que no sea Cristo usted lo cree, entonces usted debe arrepentirse y venir al Señor. A los hermanos de esta iglesia quiero recordarles que tenemos que presentarnos y buscar ser obreros aprobados al Señor. Si hemos sido negligentes en la búsqueda de la palabra del Señor, debemos arrepentirnos. Si no hemos atesorado las Escrituras, debemos arrepentirnos. Debemos tomar en serio nuestro deber de estudiarla, nuestro deber de enseñarla a nuestros hijos padres. Tenemos que ser diligentes. Presentarnos como obreros, en este caso como maestros de nuestros hijos aprobados. Y si usted no lo hace bien, yo quiero decirle algo, no solo será desaprobado por el Señor y pasará vergüenza, la vida propia de sus hijos muy probablemente lo hará pasar esas vergüenzas. Ahora, si bien la salvación no depende de nosotros, pero si nuestros hijos, Dios no lo quiera y nos guarde, no abrazan el Evangelio, y usted tiene una conciencia limpia delante de Dios, usted puede decir, guardar esperanza hasta el último día de su vida, en que lo que enseñó en algún momento vuelva a su memoria y él pueda tener vida. Pero si su hijo aborrece al Señor y lleva una vida moral, una vida de pagano, y usted piensa a sus adentros y medita y dice, no hice esto, no hice lo otro, no hice tampoco aquello, ay Señor, perdóname, ya será demasiado tarde, porque solo tenemos una oportunidad para hacerlo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a vivir como cristianos, a honrar al Señor, a ser amables con todos, a compartir la palabra del buen Dios. Padre, te damos las gracias por tu misericordia, Señor. Hoy estamos delante de ti como hombres que han sido llamados a ser tus obreros, tus esclavos, tus siervos. Como hombres y mujeres, Señor, jóvenes, niños, llamados a ser vasos de honra, Señor. Oh Padre, gracias por tu escritura, Señor. Gracias por traerla hoy, Dios, en este día especial, donde también estamos anhelando no solo ordenar un pastor, sino esperar que más hombres se levanten, Señor. Hombres que se aparten de las pasiones juveniles, que sean obreros aprobados delante de ti, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, como cristianos. Todos somos tus obreros donde estemos, Señor. En nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra casa, en el estudio, en la universidad, en el colegio, Señor. Que podamos ser obreros que tratan bien tu palabra, que conocen tu escritura, que son humildes, que buscan ser fieles a ti, Señor. Oh, Padre Celestial, ayúdanos, porque somos débiles, Señor. No podemos en nuestras fuerzas. Por eso dependemos de ti, Señor. Oh, Señor, como decía Pablo, nuestra capacidad viene de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en estas cosas, Señor. Bendito eres, Señor. Que podamos honrarte, Señor. Que podamos descansar en ti, Señor. Que podamos recordar que es a causa de tu sacrificio, a causa de que tú nos viste vida, Señor, que podemos hoy desear de todo corazón
ser obreros aprobados, Señor. Ayúdanos a escapar de las vanas palabrerías, de las pasiones juveniles y a correr junto con los que invocan tu nombre, Señor, en búsqueda de la fe, de la justicia, de la paz, del amor, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, por favor, Señor. Gracias, Dios, por habernos rescatado. Gracias porque tú nos lavaste, Señor. Nos trajiste a tener vida, Señor. Ayúdanos a vivir en esta vida, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pongamos